Perfecto. Vamos a aprovechar esta pizarrita para hacer la explicación. Producto del aislamiento, cualquiera de ustedes ha logrado cultivos, ¿no? Aquí vamos, cada una de estas circunferencias son cultivos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Se entiende que son cultivos. Muy bien. ¿Cuántos cultivos son? 12 cultivos, ¿no? Y ahí están colonias de levaduras. Estamos pintando siempre de color amarillo, colonias de las levaduras, ¿no es cierto? Ahí están colonias de levaduras, tenemos 12 cultivos. Estos cultivos es producto de la fase de aislamiento a partir de la flora epifítica, ¿no es cierto? Hay algunas personas, por ejemplo, del grupo anterior, hay una persona que está haciendo nuevamente esta parte del aislamiento. Pero está súper tranquila y dice, no, no me preocupa para nada, sé que voy a lograr. Eso es muy bueno. Ahí también estamos colocando algunas colonias de bacterias que estamos pintando de color azul. Las bacterias, ¿no es cierto? Se escapó una bacteria fuera del cultivo. Vamos a borrar. Muy bien, entonces ahí están. Y de estos 12 cultivos que se realizó en el aislamiento, necesariamente algunos vamos a descartarlos. Descartarlos porque crecieron hongos, o hubo la hidrólisis, o no hubo crecimiento. Entonces, estamos descartando algunos medios de cultivo, ¿no? Mire, hemos descartado 4 cultivos y nos ha quedado en total 8 cultivos, ¿verdad? Entonces, estamos repasando lo que hemos hecho en el aislamiento para entrar a las rondas de purificación. Entonces, de estos 12 cultivos, resulta que 8 quedaron buenos, 8, y se dañaron en total 4 cultivos. Y vamos a dibujar los cultivos que se han rescatado. Son 8, ¿no? 4, 5, 6, 7, 8 cultivos. ¿De acuerdo? Ahí tenemos 8 cultivos. Ahora, de estos 8 cultivos se deben elegir 10 colonias diferentes, ¿no es cierto? 10 colonias. Pero no hemos dicho en ningún momento que cada cultivo necesariamente tiene que aportar con colonias. No. Dijimos, las 10 colonias que van a elegir es independientemente de la cantidad de cultivos. Hay un caso, por ejemplo, que uno solo creo que es, que puso el refrigerador 7 cultivos, y de los 7 cultivos, 6 se dañaron. Prácticamente casi todos estaban dañados, pero uno estaba con un 90% bueno el cultivo. Entonces, y también se dio, vamos a poner la casualidad, y también se dio de que en este único cultivo se tenía una variedad interesante de colonias de levadura. Entonces, no había necesidad de estar triste por las otras 6 cajas Petri que estaban completamente llenas de hongos, un desastre, ¿no es cierto? Se quedó con un solo cultivo. Y de ese único cultivo, tenía cantidad de colonias para poder elegir, y al extremo de que no sabía qué colonia elegir, porque tenía de oferta muchísimas colonias, ¿no es cierto? Pero la idea es
solamente elegir 10 colonias diferentes, ¿no es cierto? Se hayan utilizado todos los cultivos o no, pero solo se requería 10 colonias, ¿de acuerdo? Entonces, estas 10 colonias se van a trasladar a frascos. Eso es lo que vamos a hacer en esta segunda pizarrita. Entonces, las 10 colonias van a ser inoculadas en 10 frasquitos, ¿verdad? Eso es lo que ya lo conocemos. Hasta este momento todo es conocido. Estamos recapitulando para que la explicación sea lineal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí están los 10 frasquitos, ¿verdad? Y cada colonia ha sido inoculada a cada frasco, ¿no es cierto? Ahí está. Estamos llevando las colonias a los frascos, ¿verdad? Y luego, después de 4 días, al cuarto día, se hace el aislamiento, ¿no es cierto? Pero antes de hacer el aislamiento de estos 10 frascos, tal vez algunos son malos, ¿no es cierto? Ahora, aquí es muy importante. Han estado varias personas mandando sus mensajes y todavía con una cierta duda, una cierta incertidumbre de dar el siguiente paso. El siguiente paso es hacer el aislamiento en la purificación, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la referencia de los frascos buenos? Que tiene que tener burbujitas, espuma, olor a fermentado, olor a chicha, olor a levadura, olor a guarapo y el color del mosto que haya disminuido, ¿no es cierto? Pero había mensajes que decían, mis mostos tienen espuma, pero el color no ha cambiado. No estamos diciendo, ¿sí? No estamos diciendo que para que el frasco sea bueno, tiene que tener burbujas, más espuma, más olor a chicha, más olor a guarapo, más olor a bebida, más olor a levadura, más de color. No estamos diciendo eso, ¿no es cierto? Suficiente es que nosotros advertimos que hay proceso de fermentación alcohólica, es decir, proceso conducido por levaduras. Entonces, cualquiera de estas referencias me va a dar el indicio de que hay un proceso fermentativo, ¿no es cierto? ¿Verdad? No siempre tiene que estar espuma, no siempre tiene que decolorarse el mosto, ¿no es cierto? Simplemente lo que yo debo advertir que hay presencia de fermentación alcohólica. Ahora, ¿cuántos días tengo para trabajar con el mosto? 7 días. Más, menos, un día. Puede ser 6 días, 7 días, 8 días. Pero en este momento estamos con el factor tiempo. Entonces, el tiempo para ganar al tiempo son 4 días, ¿no? Pero hay mensajes que me indican, estoy en el cuarto día, pero todavía no me convence la fermentación. Perfecto, muy bien, excelente. Entonces vayamos al quinto o sexto día. No hay problema, ¿no es cierto? No hay problema. Otro mensaje indica, ya hice el aislamiento de la purificación. Estoy en el tercer día. Otro mensaje, estoy en el cuarto día, pero no hay colonias. No hay colonias en los cultivos. Ah, excelente. Entonces, la pregunta es, ¿puedo utilizar todavía estos mostos? Y la respuesta es sí. ¿Por qué razón? Porque los mostos a nosotros nos dan
un tiempo de 7 días. 7 días. Y para ganarle tiempo al tiempo, 4 días, ¿no? Entonces, 4 días. Han sembrado los cultivos. Ya están en el segundo, tercer día. Y no hay colonias, porque a las 24 horas ya tiene que haber señales de las colonias. A las 24 horas. A las 48 horas ya se notan colonias. A las 72 horas ya, con toda seguridad, tiene que haber colonias. Pero si no hay, ya estoy en las 96 horas, ya han pasado 4 días y no hay colonias, entonces inmediatamente preparo nuevos cultivos para sembrar desde los mismos mostos. Los mostos todavía sirven todavía los mostos, ¿de acuerdo? Pero, ¿y qué es lo que ha pasado? Una de las compañeras decía el día de ayer, resulta que hasta el cuarto día no había colonias en los cultivos. Entonces, rápidamente preparó otros medios de cultivo, sembró ese mismo día, sembró, y al día siguiente aparecían colonias. Y la pregunta era, ¿por qué? Entonces, cuando preparó el mosto, la fase de adaptación ha sido demasiado largo, tal vez 3 días. ¿Se dan cuenta? Ya recién al cuarto día estaban propagando y ahí se ha hecho el aislamiento. Entonces, todavía no era el tiempo de aislamiento. El tiempo de aislamiento tal vez era el quinto, sexto día. Y justo ahí hace la segunda, hace el segundo aislamiento, ¿verdad? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es, una vez que han sembrado de los frascos a los cultivos, ustedes tienen que esperar máximo 3 días, máximo 3 días. ¿De acuerdo? Si al tercer día no hay señales de colonias, entonces rápidamente se tiene que preparar otros cultivos y verificar si los frascos están con fermentación. Tienen que estar con fermentación, tal vez no todos, pero tienen que tener esa respuesta de fermentación. ¿Y cuáles van a ser los frascos malos? Aquellos que no tienen ni una burbuja, olor a vinagre, sensación de que está agrio, ¿no es cierto? Pero estamos hablando de los buenos. Entonces, agarrando otra vez el ejemplo que está en Jamboard, tenemos estos 10 frascos, ¿no es cierto? Hay evidencia que han propagado, hay evidencia de que está presente la fermentación alcohólica, ¿no es cierto? Por el olor, por la espuma, las burbujas, ha decolorado el mosto, etcétera, etcétera. Y sobre el mosto, en lo posible, en toda la fase de la purificación, utilicen el mismo mosto. ¿A qué me refiero? Trabajan o solo con uva, o solo con naranja, o solo con mandarina, ¿ya? De esa manera ustedes van a tener una buena referencia, ¿sí? Pero si para la primera ronda de purificación utilizan uva, luego para la segunda ronda utilizaron naranja, un tanto que les va a confundir, porque están cambiando de mosto. Entonces, para no tener esa incertidumbre, es mejor utilizar el mismo mosto, ¿de acuerdo? Para cada ronda de purificación. Entonces, de estos 10 frascos, vamos a elegir los mejores frascos. Aquellos frascos que sí me aseguran que hay fermentación conducida por levaduras. Hay fermentación alcohólica, ¿verdad? Pero de estos 10 vamos a decir que se van a eliminar 4 frascos. Ahí está, eliminamos ese, luego este y también este. 4 han sido eliminados. Entonces nos quedaron de la totalidad de estos, nos quedaron 6 frascos, ¿verdad? 6 frascos.
Entonces, de estos 6 frascos, ¿verdad? De estos 6 frascos, vamos a inocular a una caja Petri, a un cultivo, ¿no es cierto? Estamos hablando siempre en lo mínimo. Hemos pedido mínimamente 6 tapas, 6 cajas Petri, ¿no es cierto? Entonces, de estos 6 frascos, vamos a tener, entonces, 6 cultivos. Eso significa que se ha sembrado, por cada frasco, se ha utilizado un medio de cultivo, ¿verdad? Un medio de cultivo. Entonces, las colonias ya han crecido en estos cultivos. Estamos pintando colonias amarillas. Eso nos está indicando que son levaduras, ¿no es cierto? Ahora bien, fíjense en la anterior referencia. De la cantidad de cultivos, no nos interesa cuántos cultivos eran, la exigencia era que solo elijan 10 colonias. Pero ya cuando se ha completado la primera ronda de purificación y para entrar a la segunda ronda de purificación, otra vez tenemos que elegir colonias, ¿de acuerdo? Pero, ¿cómo va a ser esa elección? Ahora sí, cada cultivo necesariamente tiene que aportar con colonias, necesariamente, ¿de acuerdo? Puede ser a una colonia, ¿verdad? O tal vez puede ser a 2 colonias, ¿no es cierto? O tal vez a 3 colonias. Imagínense, a 3 colonias. El problema es ahora el material, manejar material, ¿de acuerdo? Es progresivo el asunto en la purificación. Miren, tenemos 10 cultivos, hemos pasado a 10 frascos, ¿no es cierto? Y de los frascos, 6 son buenos, y de cada frasco hemos sembrado, miren, de cada frasco solo hemos sembrado a un cultivo. Estamos hablando siempre en lo mínimo, que pueden ser también más cultivos, pero estábamos hablando en lo mínimo. Entonces, en lo mínimo necesitamos nosotros 6 frascos. Pondré de otro color. Vamos a poner verde. Vamos a utilizar 6 mostos, ¿no es cierto? O 6 frascos, que sean frascos. Y si vamos a trabajar con 2 colonias por cultivo, necesitamos 12 frascos. Y si son 3, 18 frascos. Por el efecto multiplicador, ¿no es cierto? No es conveniente ya trabajar con 3 colonias por cultivo. Lo ideal en este momento es trabajar con 12 frascos, es decir, 2 colonias que aporten cada cultivo. Esto es lo ideal, ¿de acuerdo? 6 está bien que cada cultivo aporte con una colonia diferente, tiene que ser, diferente. Una colonia por lo menos. Mejor si son 2. Ahí estamos bien. ¿De acuerdo? Pero tienen que ser colonias diferentes. ¿De acuerdo? 3 colonias por cultivo ya es mucho. El efecto multiplicador les va a generar una demanda de gran cantidad de material. ¿No es cierto? Lo ideal es en este momento 12 frascos. A los 10 frascos que ya tenía anteriormente, ahí habría que sumarle 2 frascos más.
¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta este momento? ¿Sí? Si tienen alguna duda, pregunten. Pregunten, por favor, ¿ya? Ok. Ahora, ¿cómo es ese fenómeno de la purificación? ¿Cómo es el fenómeno de la purificación? Vamos a explicar eso a continuación, ¿ya? Vamos a borrar esta. Muy bien. Entonces, acá tenemos un medio de cultivo donde tenemos colonias de levaduras y algunas colonias de bacterias, ¿no? Entonces, ahí está la colonia número 1, colonia número 2, colonia número 3, colonia número 4, colonia número 5. 5 colonias de levadura estamos identificando. ¿Ya? 5 colonias. Obviamente que hay mucho más colonias, ¿no es cierto? Pero 5 colonias vamos a revisar al microscopio. Y también hay algunas colonias de bacterias que no nos van a incomodar. Pero miren, tenemos 5 colonias que hemos elegido ya para poder entender la purificación. Estas 5 colonias las hemos revisado al microscopio, ¿sí? Y al observar al microscopio, resulta que la colonia número 1 tiene la siguiente morfología. Habían sido redondas, ovoides y elípticas. La segunda colonia había sido pura ovoides. ¿Se dan cuenta? Pura ovoides. Entonces, la primera colonia es mezcla, porque tiene redonda, tiene ovoide y tiene elíptica. En cambio, la segunda colonia es pura, ¿de acuerdo? Y la tercera colonia tiene elíptica, tiene alimonada y tiene redonda. Y le pondremos también ahí vamos a ver, ahí vamos a ver. Listo. La cuarta colonia, la cuarta colonia también es algo similar. Hay una elíptica y una redonda. Y finalmente la quinta colonia tiene redonda, tiene ovoide, tiene alimonada, tiene elíptica. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que estas colonias han sido sembradas en los frascos para hacer la propagación, en los frascos y luego sembrar en cultivos, es decir, vamos a tener 5 frascos, ¿no es cierto? A ver, 5 frascos donde se han inoculado estas colonias y luego se va a tener la respuesta en los medios de cultivo, ¿no es cierto? 3, si utilizamos en este caso como referencia la colonia número 5, ¿no es cierto? La colonia número 5, ¿cómo tuviese que ser la respuesta de la colonia número 5? La colonia número 5, observen, tiene redondas, ovoides, elípticas y alimonadas. Es la única colonia que tiene una variedad. La colonia 1 solo tiene 3 morfologías. La colonia 2 está pura.
La colonia 3 solo tiene 3, la 4, 2, y la 5 tiene 4. Es la que tiene la mayor cantidad. Entonces, a partir de la colonia número 5, la colonia número 5, entonces nosotros vamos a tener 3 posibilidades de respuesta. 3. Primera, segunda y tercera. Resulta que la respuesta en los cultivos de la colonia número 5, pasando por los frascos, ¿de acuerdo? La observación en el microscopio se ve que son ovoides, pura ovoides, pura ovoides, ¿de acuerdo? ¡Wow! Está excelente. Y la segunda respuesta nos está mostrando otra vez las 5 colonias. Otra vez 5 colonias con esa característica. Y la tercera respuesta que tuviese que ser, ahí estamos viendo que las colonias están mostrando ovoides con elípticas. Esta es una respuesta. Otra respuesta va a ser que al observar al microscopio, mejor no pondré en cuadrado, pondré el campo de observación en el microscopio. ¿Ya? Va a ser mucho mejor. Este es el campo, pondré 3 campos. 3 colonias, es decir, estamos viendo al microscopio. ¿Ok? Entonces vemos que una colonia vista al microscopio son ovoides y también hay elípticas. Otra colonia me está mostrando redondas, ¿no es cierto? Y otra vez elíptica. Otra colonia me está mostrando una alimonada, una redonda y una ovoide. Fíjense, se ha separado. Hay una separación. ¿De acuerdo? Ahora veamos más o menos en porcentaje o en probabilidad. La primera es muy escaso. Esta primera respuesta, la primera, no es muy frecuente. De aproximadamente 100 colonias, una colonia nos va a dar la primera respuesta. Obviamente que esta es la mejor, pero en probabilidad es muy baja. De 100 o 200 colonias vamos a encontrar una o 2 colonias puras. ¿Ya? Y la segunda respuesta, que a partir de la colonia 5 genere otra vez 5 colonias, cada colonia tiene la misma característica que la colonia 5, esto es algo improbable que suceda, pero puede suceder. Entonces, esto significa que hay que hacer muchas purificaciones acá. Y la que realmente va a suceder y con una probabilidad altísima es esta. ¿Ya? Entonces, tal vez para poder entenderlo, de 100 colonias, unas 70, 80 colonias van a tener la tercera respuesta. En cambio, de 100 colonias, una o 2 colonias va a ser la respuesta 1 o la respuesta 2. Pero la mayoría de las colonias va a tener la respuesta 3, donde vemos que ya hay una separación en la primera ronda de purificación. Entonces, imagínense si nosotros tenemos 18 frascos, entonces el efecto de la purificación va a ser mucho más rápido, ¿verdad? Pero con 12 frascos está excelente. Ahora es necesario preguntarles, ¿se ha entendido esta parte? Especialmente esto, ¿no? De las 10 colonias que habíamos elegido del aislamiento han ido a frascos. De los 10 frascos, 4 vamos a desechar y nos quedamos con 6 frascos. Y de cada frasco se ha sembrado a un cultivo, solo a uno, ¿no es cierto? Puede ser la dilución 4, 5 o 6, ¿no?
A la mayoría les está dando muy buenos resultados utilizando la quinta y la sexta dilución. Y la cuarta dilución, más bien, muy lleno la cantidad de colonias, ¿no? Y a partir de estos cultivos, ¿no es cierto? Hay que elegir a una o a dos colonias, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si de estos cultivos, que son 6 cultivos, se han dañado algunos? No importa, no importa. Si se dañaron 2, me quedan 4, entonces voy a hacer el aporte de a 3 colonias por cada cultivo. Entonces, esa tiene que ser la dinámica. Ahora, mi pregunta es, ¿se ha entendido esta parte? ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda para poder hacer más comentarios, tal vez un poco más? Ingeniero, buenos días. Buenos días, Giovanna. No la entendí muy bien esa parte, no sé si podría volver a explicar, por favor. Ok, estamos hablando de esto o, Sí, ingeniero. ok, bien, acá, ¿no es cierto? Si recuerdan ustedes, esto es el aislamiento, ¿no es cierto? Este es el aislamiento, donde lo mínimo que tenían que tener era 6 cultivos, pero otros han llegado hasta 24 cultivos en el aislamiento, imagínense, 24. Eso es grande, pero no interesa cuántos cultivos tienen. A nosotros lo que nos interesa es tener 10 colonias. Entonces, esas 10 colonias han sido trasladadas a los frascos. 10 colonias, 10 frascos. Después del cuarto día, estamos en la primera ronda de purificación. Después del cuarto día, desechamos los frascos malos. Entonces, después de esa revisión, nos hemos quedado con 6 frascos. Ahí están los 6 frascos. Entonces, de cada frasco se va a cultivar a un medio de cultivo, ¿no es cierto? A un medio de cultivo. Entonces, al hacer eso, ahí termina la primera ronda de purificación, ¿no es cierto? Ahí acaba la primera ronda. Acaba la primera ronda de purificación cuando se ha hecho la técnica, se ha utilizado la técnica del aislamiento en los 6 frascos. Entonces acá vamos a utilizar tal vez la cuarta o la quinta o sexta dilución, ¿no es cierto? A la mayoría les está funcionando la quinta dilución, ¿no? Tal vez todos puedan seguir por la quinta dilución. Y si tiene demasiada fermentación y los mostos sean prácticamente decolorados, entonces la sexta dilución es más recomendable. ¿De acuerdo? Ok, entonces ya tenemos los cultivos, ¿no es cierto? Estos cultivos están viniendo de los frascos. Aquí termina la primera ronda de purificación. Ahora, hay que esperar que las colonias vayan tomando tamaño y volumen, ¿verdad? Y el problema es que no las colonias no crecen al mismo tiempo, todas. ¿No es cierto? En algunos cultivos ya son más grandes, en los otros todavía son pequeñitas. Entonces, lo que tienen que hacer es, ¿no es cierto? A medida que en los cultivos las colonias ya son de buen tamaño, es decir, ya han crecido, han aumentado su volumen, entonces esos cultivos tienen que refrigerarse, ¿no es cierto? Hay que refrigerarlos hasta que todos los cultivos hayan cumplido con ese requisito de que las colonias son de buen tamaño. Listo, ya tenemos los cultivos, tal vez los 6 cultivos, tal vez 5 cultivos, otros han hecho más siembras, han utilizado la dilución 4-5 o 5-6, ¿no es cierto? Entonces,
cada cultivo, en este caso estábamos nosotros tomando como referencia de los 6 frascos a 6 cultivos. Los cultivos ya estamos tal vez en el tercer o cuarto día, ¿verdad? Ya han crecido, ya son de buen tamaño y podemos elegir a las colonias. Entonces, podemos elegir a una colonia de cada frasco. Lo ideal es a 2 colonias de cada frasco. Estas colonias tienen que ser diferentes unas de otras, ¿no? Entonces, una vez que hemos elegido las colonias, trasladamos a los frascos. ¿De acuerdo? En el momento de trasladar las colonias a los frascos, ahí empieza la segunda ronda de purificación. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, tal vez con eso ya hemos ampliado la explicación. Está bien, ingeniero, muchas gracias. ¿Listo? ¿Algo más para entrar a ver de forma individual sus trabajos? Entonces, hasta que se anime, llamamos entonces y me van a ir indicando. Sofía. Buenos días, mi jefe. ¿Cómo está? Buenos días. Mis medios de cultivo de la primera purificación los trasladé al refrigerador. Oh, ya, está muy bien. Sí. Entonces, como habíamos indicado, en este momento tenemos el factor tiempo en nuestra contra y ustedes tienen esta semana hasta el día domingo para que las colonias que ya están listas para ser elegidas y trasladar a los frascos lo puedan hacer hasta el domingo. Entonces, Sofía, estoy entendiendo que hasta el domingo ya va a ser la segunda purificación. Sí, jefe, yo creo que el viernes ya voy a empezar con la segunda. Muy bien, excelente. Marisol Heredia. Buenas tardes, buenos días, doctor. Entre buenos días y buenas tardes. Igual, pues, ya, funciona. ¿Cómo está Doctor, su trabajo, Marisol? acerca de la primera purificación, yo empecé la siguiente semana, pero la anterior, perdón, y se llenaron de hongos. Entonces volví a hacer mi purificación, o sea, el sembrado de la misma purificación que hice, de la dilución 5 y 6. Pero ahora están creciendo, están pequeñitas, pero están creciendo ya y estoy esperando eso para empezar en el segundo ciclo, doctor. Perfecto, está muy bien. ¿Considera Marisol que hasta el domingo puede entrar a la segunda o todavía no? Yo pienso que sí, voy a empezar Listo. también el día viernes a hacer el segundo ciclo, porque como en el primerito se llenaron de hongos en la primera siembra que hice, entonces un poquito me descuidé y de pronto ya se habían llenado de hongos, entonces me preocupé y empecé a hacer nuevamente el sembrado y ahora ya está resultando más eficiente. Entonces eso me alegra mucho. Entonces yo creo que en estos días ya van a crecer como los anteriores cultivos del aislamiento. Tardaron un poquito los míos en crecer, pero crecieron. Entonces eso estoy esperando, doctor, y voy a empezar en esta semana ya el segundo ciclo. ¿Está bien? ¿Está bien? La verdad es que los hongos todavía no se han ido, si vale esa expresión. ¿Por qué razón? En el aislamiento, los hongos con toda seguridad están viniendo de la flora epifítica, más del medio ambiente, más de los materiales, más del momento de trabajar, ¿no? Pero ya para hacer las purificaciones, los hongos ya no van a venir de la flora epifítica, ya hemos dejado atrás la flora epifítica.
Entonces, la probabilidad es que vengan del mismo trabajo o tal vez de los materiales, ¿no es cierto? Entonces, de todas maneras, los hongos van a estar presentes, ¿ya? En en algunos trabajos con mayor intensidad y en otros tal vez ya no, ¿verdad? De todas maneras, los cultivos los tienen que cuidar un poco más, ¿sí? Un poco más. Yo sé que los cuidan los cultivos, los estamos revisando permanentemente, pero aún así, algo más hay que atenderlos, ¿ya? Porque en el grupo anterior, una, una de sus compañeras manifestó que todo se fue, dijo, todo se fue al tacho, ¿no es cierto? Me apena eso, pero hay que verlo por el lado positivo. Cuanto más practicamos, más aprendemos, ¿no? Hay que verlo por el lado. Y su compañera está bastante tranquila, no, no hay ningún problema. Ya empecé con el aislamiento, estoy utilizando el camino corto. Y ya pues hasta el fin de semana yo ya voy a entrar a la primera ronda de purificación. Excelente, no hay desánimo, eso es importante, ¿no? Muy bien. Inés Aguilar. Buenos días, Inge. Buenos días. ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Ya. Inge, es que yo tenía dudita ya he aislado a los tubitos y ahora quiero sembrar, pero tengo una duda porque no tenía mucha naranja, entonces he hecho en dos mostos, en mandarina y en naranja, pero no veo como espuma, lo que veo es así como una capita blanca directamente, esa era mi duda, no sé si le muestro o esas me valen. En las de mandarina no hay nada, ni espuma, nada, están así, solo se ha precipitado hacia abajo. Y en lo que es la naranja, más bien al revés, en naranja no hay y en el de mandarina hay esa capita blanca. Oh, ya. O tengo que Listo. desechar todo. Eh, ¿Cuántos días tiene el mosto en fermentación? Con hoy es justo 4. Ah, ya, está bien, está bien. Resulta que las levaduras en la fase de adaptación, en función al mosto, lo hacen en diferentes tiempos. En el plátano, vamos a decir que se adaptan en horas en el mosto de plátano. En el mosto de la uva se van a adaptar, vamos a decir, en unos 2 a 3 días. Imagínense, de horas a días. Y en el mosto de los cítricos, naranja o mandarina, se van a adaptar, vamos a decir, en 5 días, ¿no? Hay diferencia la fase de adaptación, ¿no es cierto? O sería una belleza que utilicen mosto de plátano, además es muy económico, ¿no es cierto? El problema es que es demasiado laborioso hacer el mosto de plátano, muy, muy laborioso. Entonces, no recomendamos por eso. Y el más facilito es justamente de la naranja o la mandarina. ¿Qué hacemos? Cortamos, exprimimos, ya tenemos el mosto, ¿no es cierto? En cambio, de lo hay que estrujar, aplastarla y filtrar con medias de nylon, ¿no? Nos toma un poco más tiempo. Entonces, no se preocupen. Tienen una semana ustedes tienen para tener la evidencia que el mosto está con el proceso conducido por levaduras. Pero tampoco vamos a esperar sin tener la seguridad, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero? Al segundo día, el olor ya tiene que ser, segundo, tercer día, ya tiene que tener el olor a fermentado, como a bebida, como a chicha, como a guarrapo, o a levadura, o tal vez unas cuantas burbujitas, espumita, poca espumita,
no, tiene que haber indicios de que está presente el proceso fermentativo. ¿De acuerdo? Eso es importante. Pero si al tercer, cuarto día sigue olor al mosto, no ha cambiado absolutamente nada, eso es improbable. Eso, de 100 mostos, uno será así. ¿Por qué razón? Porque en el momento que están inoculando, ustedes han trasladado la colonia, ¿no es cierto? Entonces ustedes tienen la seguridad de que han trasladado la colonia, es decir, han inoculado con colonias, ¿no es cierto? Entonces, de que el mosto permanezca con el mismo olor, la misma apariencia, sería un caso muy, muy raro, ¿no? Y lo otro va a ser que el mosto esté generando un olor a vinagre, agrio, ¿no? Una cierta sensación de acidez, ¿verdad? Pero si no hay indicios de que hay un proceso conducido por levaduras, entonces eso sí ya les tiene que llamar la atención, ¿de acuerdo? Pero si sienten, hay un poco de olor, hay indicios de que se siente olor a bebida o a chicha o a guarapo, entonces solo hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo, ¿no? Recuerden que si utilizamos mosto de plátano, en horas ya está fermentando. Y si es uva, en días ya está fermentando, ¿no? Y si es en los cítricos, le toma más días para hacer la fermentación. Esa es la diferencia. Entonces, en el caso de su compañera Inés, tiene que, no solamente para Inés, es para todos. Ustedes tienen que verificar al segundo o tercer día que sí hay fermentación alcohólica. ¿Y cuáles son las diferencias de la fermentación alcohólica? Reitero, olor a chicha, olor a guarapo, olor a levadura, espuma, burbujas, ¿no es cierto? Esos son los indicios, o tal vez ha disminuido el color, ¿verdad? Esos son los indicios que me van a permitir decir, hay fermentación alcohólica. Solo debo esperar. Pero también hay casos donde al día siguiente ya está con espuma. ¿Siento el olor? ¡Uf! Guarapo, 100%. Ni cómo dudarlo. Ahí también, ¿no es cierto? Eso va a depender de las especies de levadura que están en sus mostos, ¿no es cierto? Recuerden, hay levaduras de primera fase, levaduras que no producen mucho alboroto, no producen mucho alcohol, y luego tenemos levaduras de segunda fase, que producen más alcohol, ya son más bulliciosas, por decir, y finalmente tenemos las levaduras de tercera fase, que producen bastante alcohol y son las que más meten bulla, es decir, mucha espuma, sus colonias se forman más rápidamente, etc., ¿no? Entonces, en el caso de Inés, tiene que esperar. Tal vez no es el único caso, ¿no es cierto? Hay que esperar. Tal vez el quinto día, el sexto día. Tienen una semana. Pero, ojo, necesariamente tiene que haber evidencia de que hay una fermentación alcohólica. Sí, adelante. Inge, una duda. En las que estaba saliendo así, les seguí revisando segundo día, tercer día, le salía espumita al mosto de mandarina. Ahora en esas, o sea, ya no hay espuma, lo que hay es mucho ahorita que lo estoy observando, como, o sea, harto polvito blanco en esas. O le puedo enseñar ahorita y así me dice si estas ya las puedo sembrar. Ok. Cuando se O levando. forma en la superficie una telita finita, es el veloblastomiceto. Eso está bien. Son también levaduras, son levaduras aerobias. Entonces, por ejemplo, en el caso de Inés, esos mostos que ya han presentado espuma, y de seguro que también hay el olor a fermentado, solo que en los mostos de naranja y mandarina es un poco diferente.
donde realmente se nota fermentación es en la de la uva. Y yo entiendo perfectamente que es más fácil trabajar con naranja por lo económico y la facilidad de conseguirlo, ¿no es cierto? Una de sus compañeras me estaba indicando el día de ayer que tenía uva negra y cuando había procesado la pulpa era muy carnosa y no generó mucho jugo. Entonces fue a comprar, no pudo conseguir, caminó bastante, consiguió otra uva y estaba con esa duda de si podía mezclar las uvas. Entonces le costó conseguir uva y me decía, era más fácil hacer de naranja, porque la naranja hay en todas partes, ¿no? Entonces, si hay fermentado, entonces en el caso de Inés, por ejemplo, puede hacer el aislamiento de esas que ha trabajado con mandarina, donde ya hay evidencia, ¿no es cierto? Y esperar las de naranja que fermenten un poco más para hacer también de la naranja, ¿no? Entonces, con eso completa, Inés. Ahora sí Una duda entendió. más, Inge. A la Adelante. hora de tomar la muestra del tubo, tomo esa parte, ese polvito blanco, no es solo una telita, ahora que lo veo es harta cantidad. ¿Tomo ese polvito blanco o lo mezclo todo y de ahí tengo que tomar la muestra? Correcto. Tiene que agitar. No se olvide, en el momento de trasladar de los frascos a los cultivos para hacer las diluciones decimales, tienen que agitar los frascos. Eso ya habíamos comentado la semana pasada. De todas maneras, hay que recordarles, porque las levaduras se van al fondo. Y de su compañera Inés, aparte de levaduras anaerobias, tiene también aerobias que se van a depositar en la superficie. Entonces, lo que va a hacer Inés es mezclar todo y después de haber agitado, mezclado, etcétera, recién hace la dilución para sembrar en los cultivos. ¿No? Ahora Está sí, bien, Inge. Y una listo. cosita más, quería preguntarle a qué hora le podría llamar a usted para conversar, tengo un problema de urgencia. Ah, ya. Terminamos la clase inmediatamente. Está bien, gracias, doctor. Listo, muy bien, muy bien. Ok, ya está Inés en la segunda purificación. Arancibia Astrid. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Les cuento que yo ya tengo mis aislamientos de la primera purificación y están creciendo. Estoy esperando a que crezcan un poquito más y yo creo que el día viernes o sábado voy a estar haciendo el segundo mosto o el segundo ciclo. Perfecto, está muy bien. Nicole Arancibia. Buen Nicole, día, Inge. buenos días. Ya hice la primera purificación. Estoy esperando a que crezcan un poquito más las levaduras. Y espero Amén. que para viernes, sábado, domingo empezar con el segundo ciclo. Muy bien, ahí está, ya estamos, ¿no? Y Inge, en caso de que no se pueda hasta el domingo, ¿qué hacer? Yo pienso que sí. Tengo la plena esperanza de que los que están en esta fase con usted, todos van a Sí. hacer la segunda ronda hasta el día domingo. Pero por alguna situación, tal vez muy personal, fuera de lo que está el trabajo haciéndose, no hay problema si pueden hacer el día lunes también, ¿no? Lunes o martes. La idea es ganarle tiempo al tiempo. Eso es lo único que me está preocupando a mí, el tiempo nada más. Después, todo va. Está bien, Inge, gracias. Listo. Génesis. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Yo ya metí algunos de mis cultivos al refrigerador porque han Muy estado bien. creciendo, pero de los 9 cultivos, 2 no sé qué tienen, están creciendo como cositas blancas. No sé si le puedo mandar al grupo para que lo vea, por favor. Sí, sí, sí. Mándelo, mándelo. Yo creí que eran honguitos al principio, ya lo acabo de mandar, pero no tienen pelusa o son Ah, levaduras.
Ah, ¿verdad? Sí. Estos puntos blancos, ¿no? Exacto. Ya, sí. Mm, realmente son algo que nos confunde totalmente. Está con la imagen, la sacó con su tapa, No, sin la tapita. sin la tapa. Ujú. Ya. A ver, otra imagen un tanto más cerca, cuando sea de dos o tres colonias, un poco A ver, más ahora cerca. les saco foto. Listo. Mientras tanto, Julieta Coca. Buenos días, Inge. Ya Díaz. hice el aislamiento, el primer aislamiento de la purificación y estoy esperando a que crezcan. Listo. ¿Cuándo estima que va a sembrar para la segunda ronda? Yo creo que este sábado, porque ya están en buen tamañito, un poquito más estoy esperando. Ok, listo. Gracias, Inge. Brandon. Sí, buen día, doctor. Buenos Sí, días. le cuento que también el mío ya están ahorita en pleno crecimiento, mis cultivos, y ya esperando nomás ya para poder sembrarlos. Yo creo que el Muy viernes, pienso que el bien. viernes lo voy a hacer. Ya. Un poco que te estaban fastidiando los resultados, ¿no, Brandon? Sí, sí, un poco, la verdad, pero por el momento no hay obstáculos. Más bien tenía una pequeña duda, doctor. Era en la parte cuando ahora vamos a volver a sembrar, ¿verdad? Los cultivos, tenemos que usar dos, ¿verdad? O sea, dos colonias al momento de poner los frasquitos, ¿verdad? Sí. Dos colonias es lo ideal por cada cultivo, es decir, a dos frascos, ¿no es cierto? Entonces, con la explicación, teníamos nosotros 6 cultivos y si cada cultivo va a aportar a 2 colonias, entonces vamos a utilizar 12 frascos. Listo, Brando. Entonces, esta semana haces la segunda purificación. Sí, sí, doctor, esta semana la hago. Yo también hice, como no me alcanzó, creo que la uva, me alcanzó para 5 frasquitos la anterior semana. Así que tuve que rellenar los otros con 5, con mosto de mandarina. No hay No problema. pasa nada, ¿verdad? No Ya, pasa nada. ya, Absolutamente nada. Solo ya. que nos va un poco confundir por la respuesta que va a dar cada uno de ellos, ¿no? Porque después igual van a propagar, ¿no es cierto? En ese caso es importante que ustedes verifiquen que hay la presencia del proceso de fermentación alcohólica. Nada más, esa es la única recomendación. Listo, Brandon. Ya, Gracias. doctor. Disculpe, el sábado, por favor, ya lo decidí ahorita también. Sábado, por favor, lo voy a hacer. Listo, muy bien. En realidad tienen hasta el domingo, ¿no? Porque estamos trabajando de semana en semana, ¿no? La semana empieza el lunes, termina domingo, ¿no? Ese es el seguimiento que estoy haciendo. Ok. Fernanda Crespo. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Mis colonias, mis cultivos ya están en refrigeración, doctor. Yo creo que en estos días voy a hacer el segundo ciclo de purificación. Ya, listo. Muy bien. Flores, Melissa. Presente, Inge. Yo voy a hacer la segunda purificación hasta el viernes. Supongo que va a crecer un poco más porque todavía están chiquitas. Ah, ya, listo. Hay que darles tiempo. Tal vez Eh, hay Quería que, preguntarle, perdón. sí. Le han salido como unos, no sé cómo describir, como charquitos, o sea, son como huequitos no muy profundos y ahí ha crecido, o sea, están blancos, no sé si son levaduras o son bacterias o no sé qué son, ¿le puedo Ah, mostrar? ya. Esos huecos que han ido apareciendo, son huecos, ¿verdad? Sí. No debemos olvidar que los microorganismos producen enzimas, endo y también exoenzimas.
Y las enzimas exo excreta el microorganismo, levaduras, bacterias y hongos, excretan al medio enzimas para poder utilizar la fuente de carbono, fuente de nitrógeno y poder alimentarse, ¿ya? Entonces, en este caso, que no es solo de ustedes, es de varias personas ha estado sucediendo que los cultivos han empezado a aparecer huecos con algo de líquido, ¿no es cierto? Eso es hidrólisis proteica de la gelatina, producido por proteasas, Gracias. por proteasas, el micrófono de alguien está encendido, ¿eh? Julio, tu micrófono, por favor. Sí, ya. Ahora sí. Entonces decía que los microorganismos producen enzimas, endo y exo, y cuando producen exoenzimas podemos tener la evidencia de que el medio de cultivo está siendo afectado por las bacterias, perdón, por las enzimas, ¿no es cierto? Entonces, no se utiliza gelatina para hacer medios de cultivo, se utiliza agar, y el agar es resistente al ataque de proteasas. Por esa razón se utiliza agar-agar. En cambio, utilizamos gelatina, ¿no es cierto? Se prepara medio de cultivo de gelatina justamente para hacer la prueba de gelatinasa, porque algunas bacterias, levaduras o hongos producen. Y se tiene ese fenómeno, lo que ustedes tienen, como que la gelatina se está derritiendo, pero no en todo, solo en sectores. Si es en sectores, es ataque por una proteasa. Y eso no nos perjudica para nada, no nos molesta para nada. ¿Está bien? Está bien, Inge, gracias. Ok. Inge, Carlos. ya tengo la foto. ¿Le puedo mandar? Sí, mándelo nomás, estaba esperando. Ya está. Carlos Ahora, González. no sé ahora ver. Doctor, o Inge, disculpe. Adelante, Carlos. He empezado el sábado en la tarde he comenzado ¿cómo se dice eso? El aislamiento en los frasquitos, y creo que hoy día cumpliría el cuarto día. Estoy un poco confundido bueno, hice con mosto de uva. No sé si le puedo enviar una foto, porque creo que al igual que una de las compañeras, no le escuché muy bien, o bueno, no alcancé a escucharle, que había salido unos puntitos blancos así, pero voy a enviar una foto ahorita. Listo. Estoy viendo las colonias del cultivo de Génesis. Sí, son colonias de levadura, pero son extremadamente pequeñitas, son muy pequeñas. Entonces, en el momento de elegir las colonias, ¿no es cierto? Deben recordar que cada cultivo tiene que aportar con colonias, ¿no es cierto? Entonces, va a utilizar también estas colonias, Génesis, ¿ya? Solo que hay que esperar un poco más de que crezcan, o utilizar, porque todas son con la misma característica, o utilizar los más grandes, ¿no? De tamaño. Aquí están los mostos de Carlos. Doctor, una preguntita. Entonces, estas dos que están así con estas colonias pequeñitas, todavía no las meto al refri, ¿no? Todavía no. Ya. Está bien, gracias. Sí. Miren, pueden estar ustedes observando los mostos de Carlos González, ¿no es cierto? Que hay mostos que han decolorado bastante, otros medianamente, otros no. Entonces, pero hay evidencia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 son, ¿verdad, Carlos? Sí, pero bueno, hay dos más, son total 10, y los otros no sé si están bien, porque les sale como esos puntitos blancos.
como de los 2 primeros, ¿Ya? y, Está bien. pero era Está bien. poquito, entonces lo descarté. Ah, Bueno, ya, no. está Están todavía bien ahí, los ¿no? mostos. Pero esos puntitos blancos igual es levadura, dijo, ¿no? Sí, 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 son levaduras de velo, se llaman levaduras de velo, se llaman. Son Ay, levaduras aerobias, entonces, están bien tus mostos. Puedes utilizar los 10 mostos, Carlos. está bien, ingeniero. Listo. Gracias. Ok. Giselle González, Buenas tardes, Inge. buenas Yo tardes. estoy esperando que crezcan un poquito más mis levaduras para meterlas al refrigerador. Ok. Entonces, considera que hasta el domingo va a ser su segundo aislamiento, su segunda purificación, perdón. Sí, yo creo que sí, Inge. Listo. Ok, estamos hablando de esa manera. Isabel Macías, Buenas tardes, Inge. buenas tardes. Hoy recibí mi segundo aislamiento de la grabación. Ya. Yo creo Em, que el domingo ya voy a empezar, tal vez, sí, que no sé. oh, ya. Entonces, todavía estamos en la primera purificación. No hay Sí, problema. doctor. Listo. Sí, Gracias, Isabel. gracias. Abia Mamani. Presente, Inge. Yo ayer ya hice mi aislamiento de mis 10 frasquitos de mosto. Ok. ¿Cuándo realizó ese aislamiento? Ayer ya sembré a mis cultivos. Ah, ya. Perfecto. Estamos en la primera purificación. Eso significa que la segunda ronda lo va a hacer recién la próxima semana. No hay problema. Estamos dentro de lo previsto. Jocelyn Mareño. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Yo ya estoy igual en mi observación de mis cultivos. O ya. Eh, hasta el día domingo, Yo creo ¿estima que que va a sí. ser? Yo creo que sí. Sí, Inge. Sí. Muy bien, gracias. Lorena Márquez. Buenas tardes, Inge. Yo también ya hice mi primera purificación recién ayer y estoy esperando porque no le salió nada. Listo. Hay que cuidar de los hongos. Esa es la recomendación más importante para todos, ¿ya? Por favor. Coraima. Buenos días, Inge. Ya, igual estoy esperando que crezcan mis cultivos de la primera purificación y yo creo que el viernes o sábado ya iniciaría el segundo ciclo. Listo. Valeria Padilla. Hay un chat. Perfecto, Natalie. O Natalia, perdón. Registramos entonces su avance. Ok. ¿Hay algo más que nos está escribiendo? Ok, está bien. Listo. Siguiente, Alejandra Pérez. Inge, estoy esperando que crezca para que ponerlo al refrigerador. Ya. A medida que van creciendo en los cultivos las colonias, por seguridad hay que conservarlos en el refrigerador, ¿no? Y una vez que han adquirido el tamaño necesario, se hace la revisión para hacer la segunda verificación. Listo, gracias. Anita. Carla Pinaya. Buenas tardes, Inge. Ayer ya empecé mi segundo ciclo. Ayer preparé mis mostos y inoculé. Y estaría Oh, haciendo mi segundo aislamiento este viernes. listo, excelente, muy bien. Licenia. Buenas Licenia, tardes, Inge. Buenas tardes. ¿cómo le ha ido en su aislamiento? Sí, estaba bien. He empezado ayer ya mi primera inoculación. Están en los frasquitos recién. Ah, Muy ya. bien.
Sí, Inge. Entonces ya ha empezado con la purificación. Sí, ayer he empezado con la primera. Ok, entonces martes, miércoles, jueves, viernes. Entre el viernes y sábado, tal vez domingo, va a ser el aislamiento de la purificación. Estamos bien. Entonces, gracias. Oriana. Presente, Inge. Buenas tardes, Inge. Más. Ya empecé mi primera purificación y he revisado mis cultivos y no le han crecido nada, ni hongos, ni levaduras. Y voy a esperar hasta mañana más. Y si no crecen, voy Ya. a rehacer. ¿Cuándo has sembrado? Lunes. Día lunes. Lunes, martes, miércoles, y estamos al tope. Entonces, por favor, Oriana, si hasta el día de mañana no hay indicios de las colonias, entonces inmediatamente prepara otro medio de cultivo y va a utilizar los mismos mostos para nuevamente sembrar, porque estamos en los días que no hay problema, no hay dificultad de utilizar los mismos mostos. ¿Está bien, Oriana? Está bien, Inge, gracias. Ok. Mauricio. Buenas tardes, doctor. Igual estoy esperando a que crezcan todavía mis colonias. Listo. ¿Cuándo sembraste en los cultivos? Para más o menos. El sábado ya lo hice. Que Sábado. están de buen tamañito, pero falta un poco más. Ya. Entonces, yo estoy pensando que hasta el domingo haces la segunda. Sí. Para el domingo yo creo que ya. Ok. Giancarla Torrico. Buenas tardes, Inge. Ayer terminé mi primera purificación y tengo que esperar a que crezcan. Oh, ya. Muy bien, muy bien. Listo, gracias. Juan Vidal. No le vi a Juan Vidal. No está Juan Vidal. Si alguno de ustedes, Juan Vidal creo que trabaja hasta donde recuerdo. Si alguno de ustedes tiene contacto con Juan Vidal, recuérdenle por favor que se comunique conmigo, porque en su seguimiento lo último que tiene es aislamiento. En cambio, para este fin de semana, gran parte de ustedes ya van a hacer la segunda ronda, ¿no es cierto? Entonces estamos en la recta final y no son muchos, creo que es 2 personas, no creo que lleguen a 3 personas con el caso de estar todavía en el aislamiento, pero si no están en la clase, entonces, pues no sé qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Miren, si hay alguna dificultad para asistir a la clase, entonces comuníquense, mejor si es oportunamente mediante un mensaje, ¿verdad? A veces se entiende de que al estar trabajando de forma virtual tenemos más tiempo, pero en realidad es al revés, es donde más nos demanda tiempo y estamos con menos tiempo, ¿ya? Entonces, alguien de ustedes tal vez pueda comunicarse con Juan Vidal y necesito conocer su avance, ¿ya? Julio César. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Inge, le comento que aún todavía sigo esperando a que crezcan un poco más. Me están demorando mucho y eso es lo que me está poniendo un poco impaciente. Ya, listo. Pero de momento está viendo bien, cuidando los demás que no entre hongo, nada. Y están bien todavía, pero esperando a que crezcan un poco más. Perfecto. Listo, Julio César.
Giovanna, Leslie, Buenas tardes, ingeniero. buenas tardes. Ayer hice el sembrado en mis cultivos de mi primera purificación, ingeniero. Ah, ya. Entonces, es más probable que hasta el fin de semana ya va a entrar a la segunda ronda. Sí, ingeniero, yo creo que hasta el fin de semana ya va a estar. Estoy yo con mucha confianza. Ok, hemos terminado. Hemos terminado. Entonces, solamente tengo un caso pendiente de su compañero Juan Vidal. ¿Ya? Sería bueno que tal vez uno de ustedes que tiene comunicación puedan mandarle un mensajito y ya para que, porque si yo le voy a mandar el mensaje, un poco haciendo broma, se va a asustar, ¿no? En cambio, si cualquiera de ustedes le manda un mensaje, va a ser más efectivo, ¿ya? Listo, muchas gracias entonces por la presencia. Y cualquier detallito o cosa rara que está sucediendo en sus trabajos, en sus cultivos, en sus mostos, etcétera, envían el mensaje para darles la ayuda. ¿Listo? Ok, hasta la próxima clase entonces. Gracias. Ingeniero, una pregunta, por favor. Sí, adelante. Para inocular en la segunda purificación, más o menos los cultivos deben estar igual entre 3 a 4 milímetros. Las colonias, dirá. Sí, sí, ingeniero. Colonias, sí. Bueno, la exigencia del tamaño es para que nosotros tengamos la capacidad de poder elegir y diferenciar de colonia a colonia, ¿no? Eso es simplemente que pedimos, porque cuando son muy pequeñitas a veces ni sabemos si son colonias de levaduras o bacterias, ¿verdad? En cambio, cuando ya son de más de 2 milímetros, entonces con mucha facilidad identificamos, reconocemos o diferenciamos a las colonias de levadura. Eso es solo, Joana. Ya está bien, ingeniero, muchas gracias. Listo, ok. Muy bien, adiós entonces. Hay una persona que se va a quedar en sala, tiene algo pendiente, y el resto ya puede abandonar la sala. Hasta luego, doctor, gracias. Adiós, que les vaya bien, adiós.